Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a ver algo que para los estudiantes de bachillerato debe ser un tema importante. Demostraciones en el tiro parabólico. Pero, ¿qué demostraciones son las que vamos a ver en el tiro parabólico? Bueno, muchas veces en el colegio, cuando asistimos a la asignatura de física y vemos el tema de tiro parabólico, nos plantean que cuando se dispara un tiro parabólico se determine el tiempo total de vuelo del proyectil, el tiempo en el que el proyectil alcanza la altura máxima o la altura máxima alcanzada por el proyectil, el alcance obtenido por la bala cuando se dispara parabólicamente, o las componentes, por ejemplo, de la velocidad, tanto en el eje X como en el eje Y, en algún punto de la trayectoria del tiro parabólico. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es de demostrar esas fórmulas que nos permiten calcular tiempo en alcanzar altura máxima, tiempo total de vuelo, altura máxima, alcance máximo y la ecuación de la trayectoria parabólica. Para esto, me permito hacer lo siguiente. Digamos que este es nuestro marco cartesiano. Aquí está el eje Y aquí está el eje X. No lo voy a manejar desde el punto de vista vectorial, lo voy a manejar desde un punto de vista tranquilo para los muchachos del bachillerato, y vamos a pensar que este es un tiro parabólico. Se dispara con cierta velocidad inicial. Pero, ¿qué es, para empezar, el tiro parabólico? El tiro parabólico no es otra cosa más que la combinación de dos movimientos. Eso debe de quedar perfectamente bien claro. ¿Cuáles son esos dos movimientos? Uno, que es en el eje horizontal y al cual nosotros le vamos a llamar la velocidad inicial en el eje de la X. Y otro que es vertical, y nosotros le vamos a llamar a este la velocidad inicial componente en Y. ¿Qué características tienen estas componentes? Debe de quedar perfectamente bien claro que esta, la velocidad inicial en la componente X, es constante. Esta componente de la velocidad no cambia durante el transcurso del vuelo de la bala. Entonces, ¿quién es la que está variando? La que está variando es la velocidad componente Y. Esta, en su inicio, tiene un valor de B inicial multiplicada por el seno del ángulo. Y esta, precisamente, es la que vale la B inicial por el coseno del ángulo. Esta es la que es constante y esta es la que va a estar variando. Entonces, el tiro parabólico es la combinación de dos movimientos. Uno en el eje horizontal, que es constante, y el otro en el eje vertical, que es variable. A ver, vamos a etiquetar al tiro parabólico. Aquí le vamos a llamar el punto A. En el punto más alto le vamos a llamar el punto B. Aquí está el punto C. Y a este le vamos a llamar el punto D. Debe de quedar claro una cosa. El tiempo en el que la bola de cañón o la bala
o el objeto que ustedes lanzan, el tiempo que tarda en subir desde A hasta B vía la trayectoria parabólica es exactamente igual al mismo tiempo que tardaría ese cuerpo en caer libremente en el vacío si lo dejaran caer desde B hasta D. Estamos hablando de un tiro en el cual no interviene ninguna fuerza externa como puede ser el viento o la fuerza de fricción del aire. Para esto vamos a utilizar pues las fórmulas de la cinemática, que a final de cuentas, cómo se calcula el tiempo que le toma a un cuerpo en caer libremente en el vacío desde una cierta altura. Bueno, el tiempo se calcula como la raíz cuadrada de 2 veces la altura entre la gravedad. Pero también puedo calcular al tiempo con esta formulita. Tiempo es igual, vamos a ver, para empezar, la velocidad es igual a la gravedad por el tiempo. Para poder demostrar el tiempo que al cuerpo le toma en subir desde el punto A hasta el punto B, y que es exactamente igual al tiempo que le toma a este cuerpo en caer libremente en el vacío, desde A hasta D, me puedo dar el lujo de utilizar esta formulita. De este modo, nuestro tiempo tendrá que ser igual a la velocidad entre la gravedad. ¿Pero qué velocidad es la que voy a tomar? Bueno, cuando ustedes dejan caer un cuerpo desde aquí hasta acá, llega exactamente igual con la misma velocidad que si ustedes lo hubieran lanzado hacia arriba para que alcanzara esa altura. En este caso, ¿con qué velocidad se lanzó para que alcanzara la altura B? Pues con esta, la velocidad componente en Y. Pero ¿cuánto vale esta velocidad componente en Y? Bueno, aquí la tenemos. Con esa velocidad se lanzó, con esta. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir. Entonces el tiempo es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo partido por la gravedad. Esta es la fórmula que nos permite a nosotros calcular el tiempo que a la bala o al cuerpo o al proyectil le toma en llegar hasta B. Esta es la fórmula. Pero también deben de tomar en cuenta una cosa, que el tiempo de subida también es exactamente igual al tiempo de bajada. O sea, el tiempo que le toma en llegar de A hasta B es exactamente el mismo tiempo que le tomaría en llegar desde B hasta C. Por lo tanto, el tiempo total de vuelo, ¿cuál sería? Bueno, si el tiempo de subida es este y el tiempo de bajada es el mismo, pues el tiempo total de vuelo es el doble de esta cosa. Entonces nuestro tiempo tendrá que ser igual a 2 veces la velocidad inicial, seno del ángulo partido por la gravedad. Esta es nuestra fórmula para calcular el tiempo total de vuelo del proyectil, y este es el tiempo que a la bala le toma, o al proyectil le toma en llegar hasta la altura máxima. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular la altura máxima? Que es esta. Esta es nuestra altura máxima.
Pues muy fácil, para esto utilizamos esta formulita. Y entonces, si la despejamos, nos tiene que quedar de la siguiente manera. La altura es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado partido por 2. Ok, pero ¿qué tiempo voy a tomar? ¿Este o este? Bueno, como estamos hablando de calcular la altura máxima, no tenemos que hacer uso de todo el tiempo, sino nada más del tiempo que le tomó en subir. Y para eso vamos a utilizar el tiempo que le toma al proyectil en llegar hasta su altura máxima. La altura máxima tiene que ser igual a la gravedad partida por 2 multiplicada por el tiempo al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Velocidad inicial, seno del ángulo, partido por la gravedad, y todo esto elevado al cuadrado. Procedo a elevar al cuadrado. De este modo, tenemos que la altura máxima es la gravedad partida por 2. Aquí es la velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado del ángulo, entre g cuadrada. Una gravedad con esta se cancela. ¿Y qué nos queda? Nos queda lo siguiente, que la altura máxima simplemente queda la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo partido por 2 veces la gravedad. Y ahí tienen ustedes la formulita para calcular la altura máxima alcanzada en un tiro parabólico. Ahora bien, también hay personas, por ejemplo, que les gusta, en lugar de tenerlo así, bueno, pues escribirlo de esta manera, ¿no? O sea, escribir a la altura máxima de la siguiente manera: velocidad inicial, seno del ángulo, todo esto elevado al cuadrado y todo partido por 2 veces la gravedad, que es exactamente lo mismo que esto. Muy bien, ya tenemos la fórmula para calcular la altura, el tiempo que le toma al cuerpo en llegar a su punto máximo. También contamos ahora con la fórmula para calcular el tiempo total de vuelo, y también tenemos la fórmula para calcular la altura máxima alcanzada. Ahora vamos a proceder para encontrar la fórmula o el modelo matemático que nos permita calcular el alcance. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues le vamos a hacer de la siguiente manera. Para esto vamos a utilizar esta componente. El tiempo que le toma al proyectil llegar desde el punto A hasta el punto C, desde aquí hasta acá, también es exactamente igual al mismo tiempo que le tomaría al cuerpo en llegar desde A hasta C si lo hiciera con esta velocidad componente en X y que hemos considerado constante. Así es que toda esta longitud que va a recorrer es a lo que se le llama el alcance horizontal. De modo que la velocidad componente en X es exactamente igual a la distancia, o sea, a R, entre el tiempo total de vuelo, porque el tiempo que le toma al cuerpo en ir desde A hasta C vía la parábola es exactamente igual al mismo tiempo que le tomaría en ir desde A hasta C en línea recta si lo hiciera con velocidad constante. Muy bien, vamos a despejar de aquí a la R, y entonces nos quedará velocidad componente en X multiplicada por el tiempo total. R es igual
¿Cuánto vale esta? Esa ya la había puesto anteriormente. Pueden regresar el video y ver a qué era igual esto. Habíamos dicho que esto era igual a la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo y todo multiplicado por el tiempo total. ¿Cuál es el tiempo total de vuelo? Este que está aquí. Entonces lo sustituimos. Ponemos 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo partido por la gravedad. Muy bien. Ahora procedo a multiplicar. Aquí hay un 2, aquí lo dejo. Velocidad inicial por velocidad inicial, pues es la velocidad inicial al cuadrado, partida por la gravedad. Y de este lado tendré el seno de teta por el coseno de teta. Hay libros que utilizan este modelo así para calcular el alcance horizontal. Sin embargo, hay otros libros o hay profesores que les gusta más compactar la fórmula. ¿Cómo? Bueno, existe una identidad trigonométrica que te dice que el seno de 2 veces el ángulo es exactamente igual a 2 veces el seno de ese ángulo por el coseno de ese mismo ángulo. Como 2 veces el seno por el coseno lo tengo aquí, 2 veces el seno por el coseno puede ser cambiada por el seno de 2 veces el ángulo, y entonces nuestro alcance horizontal se podrá calcular con velocidad inicial al cuadrado partida por la gravedad, y 2 por seno por coseno es el seno de 2 veces el ángulo. Y como ustedes pueden ver, aquí también tienen la fórmula para calcular el alcance horizontal. Si les llegaran a preguntar, oiga, ¿y el alcance máximo? Bueno, el alcance máximo solamente se obtiene, y abusados, el alcance máximo, así lo voy a abreviar, alcance max, se obtiene cuando el ángulo con el que disparan el cuerpo es de pi cuartos, de radian, o sea, 45 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se obtiene el alcance máximo? Bueno, el alcance máximo, en nuestro caso, se va a obtener con la fórmula esta, pero de esta manera. Seno de 2 veces el ángulo, que en este caso es de 45 grados. Pero 2 por 45 son 90. Y el seno de 90 vale la unidad. Por lo tanto, nuestro alcance máximo será exactamente igual a la velocidad inicial al cuadrado partido por la gravedad. Este es en el caso de que se les pida el alcance máximo, que solamente se obtiene cuando el ángulo de disparo es de 45 grados. Reitero, esta es la fórmula para calcular cualquier otro alcance menor al que se puede obtener con este ángulo. ¿Qué tenemos hasta ahorita? Tenemos la fórmula para calcular el tiempo que le toma al proyectil llegar hasta su altura máxima. También contamos con la fórmula para calcular el tiempo total de vuelo. También contamos ahora con la fórmula para calcular el alcance máximo. También contamos con la fórmula para calcular el alcance horizontal. También tenemos la fórmula para calcular la altura máxima. ¿Qué otras cosas nos pueden pedir de aquí? Muy bien, me permito borrar aquí. Cualquier duda, regresen el video y analícenlo. Vean, voy a borrar nuevamente el dibujo y lo voy a volver a escribir de esta manera.
A ver, supongamos que este es nuestro tiro parabólico, bueno, este es nuestro marco cartesiano, disparamos un cuerpo que describe una parábola y nosotros queremos calcular la velocidad que este cuerpo puede llevar en cualquier punto. Bueno, para empezar, conforme el cuerpo va subiendo, la componente horizontal de la velocidad permanece constante, esa no cambia. Lo dijimos, la velocidad componente en X a lo largo de todo el eje permanece constante. La que está variando es la velocidad componente en Y, porque conforme va subiendo, va perdiendo velocidad. Esta es la velocidad componente en X y esta es la velocidad simplemente en Y. Cuando llega a su altura máxima, la velocidad componente en Y, siempre en el punto más elevado, vale 0. Lo único que tiene es componente horizontal. Y dijimos que sigue siendo constante, esa no cambia. La velocidad componente en Y en el punto más elevado, o sea, la altura máxima, vale 0. Pero ¿cómo calculo entonces la velocidad componente en Y? Muy sencillo, muy sencillo. Para esto hacemos uso de las fórmulas de la cinemática que decía velocidad final igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Pero, ¿quién era la velocidad inicial? En nuestro caso, nuestra velocidad inicial, pues es la velocidad inicial componente en Y. Y esta era igual a la velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo. Muy bien, entonces nuestra velocidad final va a ser igual a esta, que vale esto. Nuestra velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Con este modelito matemático podemos calcular la velocidad componente en Y en cualquier punto de la trayectoria, sin ningún problema. Y cuando llega a la altura máxima, pues obviamente que esa velocidad componente en Y vale 0, no hay ningún problema. Más adelante vamos a ver ejercicios para que vean cómo se aplica todo esto. Ahora bien, ¿qué otra cosa nos pueden pedir? Nos pueden pedir cuál es la resultante de la velocidad en este punto. Muy bien, en este punto, la velocidad resultante que tiene, por el teorema de Pitágoras, es la velocidad componente en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. ¿Y quién es esta velocidad en Y al cuadrado? Pues es esta. Si quieren, cámbienle y pónganle velocidad en Y. Eso no importa. Se lo cambian, no hay ninguna bronca. Y entonces tienen esta formulita. Esta la calculan con esta. Y esta pues, la conocen desde un principio. ¿Cómo? Pues con esta formulita. La velocidad componente en X es V inicial coseno del ángulo. No hay ningún problema. Ya tienen casi todos los elementos necesarios para poder trabajar el tiro parabólico. Lo único que nos hace falta es cómo se obtiene la trayectoria. A ver, la ecuación de la parábola. Para esto nosotros podemos utilizar el modelo H igual a la velocidad inicial por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado partido por 2. Pero ¿quién es esta velocidad? Esta es la velocidad inicial componente en Y. Muy bien, sustituyamos. A ver, H es igual a la velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo. ¿Quién es el tiempo t?
Ah, el tiempo t, me conviene más utilizar el tiempo que le toma a este cuerpo en llegar desde aquí hasta acá. Pero como voy a utilizar esta componente de la velocidad en x, esa está relacionada con el coseno, o sea, con esto. Y la velocidad es igual a la distancia dividida por el tiempo, de tal manera que el tiempo sería la distancia, en este caso le llaman x, o r, como le quieren llamar, x dividida por la velocidad componente en x, que vale velocidad inicial coseno del ángulo, menos la gravedad multiplicada por el tiempo al cuadrado, o sea, por esto que está aquí. Es más, si le quieren poner paréntesis, se lo ponen. Vale x partido por la velocidad inicial coseno de teta elevado al cuadrado y todo partido por 2. Muy bien. Esta velocidad inicial que multiplica con esta que divide se va a cancelar. Y lo que voy a obtener es x, y seno partido por coseno es a lo que se le llama la tangente. Menos, aquí sería la gravedad x al cuadrado partido por 2 veces la velocidad inicial al cuadrado, porque todo se elevó al cuadrado, por el coseno cuadrado del ángulo. Y aquí tienen el modelito para calcular la altura en función de la distancia, en función del ángulo y de la velocidad. Esta es la ecuación de la trayectoria parabólica. En conclusión, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es lo siguiente, finalmente. Me voy a permitir borrar aquí. 1. Tiempo total de vuelo. El tiempo total de vuelo es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo partido por la gravedad. Es el tiempo total de vuelo. Y el tiempo para alcanzar la altura máxima, la mitad de esto. O sea, sin el 2. 2. Altura máxima. La altura máxima, vamos a escribirla completa, máxima es h máxima, y dijimos que esto era igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo elevado al cuadrado y todo partido por 2 veces la gravedad. 3. Alcance horizontal. ¿Cómo se calcula el alcance horizontal? Con la fórmula R es igual a la velocidad inicial al cuadrado partido por la gravedad multiplicada por el seno de 2 veces el ángulo. ¿Y cómo se calcula el alcance máximo? Entonces vamos a poner nuestra formulita número 4. Alcance máximo, ¿sí? Se calculaba simplemente con esta formulita, Rmax igual a la velocidad inicial al cuadrado partido por la gravedad. 5. ¿Qué otra cosa nos pedían? La velocidad componente en Y, en el eje Y. Dijimos que esa se calculaba con la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. ¿Qué otra cosa?
la ecuación de la trayectoria o de la parábola para calcular la altura en función de la distancia, del ángulo y de la velocidad es esta. Ya no la escribo, es esa. Y la velocidad resultante, del proyectil en cualquier tiempo simplemente se calculaba con esta formulita. Velocidad componente en x al cuadrado más la velocidad componente en y al cuadrado, donde la velocidad componente en x era la velocidad inicial por el coseno del ángulo y la velocidad componente en y es esta. Y aquí tienen todas sus fórmulas para que ustedes las puedan utilizar para resolver problemas sin ningún problema. Como ustedes pueden ver, es algo muy elemental. Recuerden nada más que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, que la velocidad componente en y en la parte más elevada vale 0, que el giro parabólico es la combinación de dos movimientos, uno horizontal y el otro vertical, con la característica de que la velocidad componente en x es constante y esta es variable. Bueno, pues ahí lo tienen. Cualquier duda, déjenla en la descripción del problema y nos vemos en lo siguiente.